Tras el tremendo hachazo que se llevó Tarquinio Prisco, Servio Tulio usurpó el trono de Roma. En el programa de hoy te explicaré cómo se asentó en el poder, qué nos cuentan que hizo y cómo fueron sus últimos días. Abróchate el cinturón, pues te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. En el programa anterior nos habíamos quedado con Servio Tulio tomando el poder a instancias de Tánaquil tras el asesinato de Tarquinio Prisco. Pero antes de poder hablar de lo que hizo, de cómo fue su reinado, de qué medidas adoptó, qué reformas llevó a cabo, me gustaría hablarte de los orígenes de Servio Tulio. Porque los orígenes de este hombre, de este rey, constituyen uno de los grandes enigmas de la historia, ya que nos vamos a encontrar, por un lado, unas versiones dadas por la tradición nacional romana y otra versión totalmente opuesta en la tradición etrusca. Por supuesto, en medio de ambas veremos una versión completamente legendaria que es bastante curiosa. ¿Qué sabemos de Servio Tulio? Por un lado, la historia que te conté en el programa anterior, el esclavo que se convirtió en rey, hijo de Ocrisia, una esclava del Palacio Real, que debido al episodio fantástico de la llama en la cabeza, fue criado como si fuera un noble, ya que Tánaquil vio en él algo especial. Pero esta versión no era del agrado del ala más radical, de los defensores del orden establecido. Desde esa óptica no puedes concebir que un esclavo acabe siendo rey, ya que es un mal ejemplo para todos. Un esclavo no puede convertirse en rey, eso es inaceptable. Así que se optó por endulzar el relato y convertir a Servio Tulio de un simple esclavo a alguien descendiente de familia real. Esta versión nos lleva a la ciudad de Corniculum, lugar donde nos cuentan que vivía un hombre llamado Tulio, miembro de la familia real de esa ciudad. Casado con Ocrisia, la mujer de la que nos dicen más hermosa y prudente del lugar, el destino quiso que este hombre, Tulio, muriera en batalla contra los romanos, dejando a Ocrisia embarazada. Ocrisia fue hecha esclava y el rey Tarquinio Prisco se la regaló a su mujer, a Tánaquil. Al cabo del tiempo, ya habiendo parido a su hijo, al que puso como nomen Tulio en honor de su padre y como praenomen Servio por su nacimiento cuando era esclavo, Tánaquil descubrió el auténtico origen de Ocrisia y la liberó de inmediato, quedándose a vivir a partir de entonces con su hijo en el palacio, como si fueran unos nobles invitados en el Palacio Real de Tarquinio Prisco, lugar donde Servio Tulio fue creciendo y poco a poco fue mostrando sus dotes para el gobierno. Esa es la versión de la tradición nacional romana. Servio Tulio, esclavo, que resultó ser no tan esclavo, que llegó a ser rey gracias a su valía, gracias a su valentía y gracias al apoyo de Tarquinio Prisco. Después tenemos la leyenda. La leyenda nos habla de un supuesto origen divino de Servio Tulio y, según esta versión, un día estaba la gente normal en el palacio y sobre el fuego sobre el que los habitantes de palacio honraban a los dioses domésticos, a los lares, a los que se les ofrecía vino, comida, apareció un falo, un pene, lo que viene a ser un miembro viril encima del fuego. Ahí lo llevas. Ocrisia, que iba a llevar al fuego tortas para el sacrificio a los lares, fue la primera en verlo e informó rápidamente a los reyes. Tarquinio se quedó completamente flipando. Pero Tánaquil, como ya te he explicado en otros programas, era una mujer versada en las artes de la adivinación y le dijo que el destino había dispuesto que de ese altar naciera un linaje superior a la raza humana engendrado de la mujer que se uniera a esa aparición del miembro viril. Consultaron a otros adivinos, estuvieron de acuerdo con la interpretación de Tánaquil y el rey creyó oportuno que Ocrisia, ya que fue la primera en ver la aparición del falo, se uniera a esa aparición. Todo un poco horrible. Ocrisia entonces, engalanada como una novia, fue encerrada sola en la estancia donde se había visto la aparición y de ese encuentro nació 9 meses después Servio Tulio. Esta historia es la sutileza romana llevada al extremo, la sutileza entre comillas, por supuesto. Hay muchos ejemplos sobre uniones entre la divinidad y seres humanos. El dios cristiano por lo menos te envía un ángel, no sé, una paloma, algo bonito, algo más metafórico. Aquí directamente el pene, en plan, venga, aquí te dejo el salami y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Podemos catalogar este evento
como el precursor de las fotopollas en redes sociales. En este caso es una fuegopolla. Estas historias sirven para dar legitimidad a personajes carismáticos que son de origen oculto, que salen de la nada y que acaban alcanzando posiciones de poder. En una sociedad en la que la movilidad vertical es considerada una amenaza a los valores tradicionales, estos mitos desempeñan un papel muy importante ya que refuerzan las jerarquías existentes. Un esclavo que se convierte en rey es inaceptable, pero un esclavo que resulta que es de origen divino, ojo ahí, ojo ahí. En el caso que nos ocupa de Servio Tulio, las dos corrientes de la tradición tienen la misma función. Que un esclavo se convierta en rey es una vergüenza para el orden establecido, pero si ese esclavo resulta que es en realidad de sangre real o que es hijo de un dios, entonces no pasa absolutamente nada, se acepta y ya está. Pero tenemos otro origen para Servio Tulio que es un poquito más etrusco. Sí, aquí también pasaron cosas etruscas. La fuente de esta historia etrusca de Servio Tulio, no es ni más ni menos que el propio emperador Claudio, el de la serie y libro Yo Claudio, que el emperador Claudio era un auténtico erudito en estas cosas etruscas. En el año 48 después de Cristo, solicitó al Senado que abriera sus puertas a unos delegados de la Galia, y en su discurso habló a los senadores sobre la historia de la Roma arcaica, les dijo que en otro tiempo gobernaron reyes, y que entre Tarquinio Prisco y Tarquinio el Soberbio, y aquí empiezo a citar textualmente al emperador, se intercala Servio Tulio. Si seguimos a nuestras propias fuentes, era hijo de una cautiva llamada Ocrisia. En cambio, si seguimos las fuentes etruscas, fue al principio el amigo más fiel de Celio Vivena y participó en todas sus andanzas. Posteriormente, impelido por un cambio de fortuna, abandonó Etruria con lo que quedaba del ejército de Celio y ocupó la colina homónima a la que puso el nombre de su antiguo capitán. Servio cambió de nombre, pues en etrusco se llamaba Mastarna, y recibió el que he utilizado, alcanzando el trono para mayor gloria del Estado. Muy bien. Claudio nos lanza aquí una serie de claves que vamos a tener que analizar, vamos a tener que desmenuzar para poder entender qué es lo que nos ha dicho. Tenemos por un lado a Celio Vivena. Hasta ahora ninguno de los autores que hemos consultado nos han hablado de Celio Vivena. ¿Servio Tulio vivió andanzas con él? ¿Era un aventurero? ¿Celio Vivena era el capitán de Servio Tulio? ¿Abandonó Etruria con lo que quedaba del ejército de Celio? ¿Hubo una batalla? ¿Estaba en guerra? ¿Se llamaba Mastarna? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos por partes. Claudio, para empezar, tenía acceso a una tradición etrusca que nos es desconocida. Y para poder empezar a desgranar todo esto, tenemos que recurrir a Berrio Flaco. Berrio Flaco, que seguramente tuvo acceso a tradiciones etruscas, nos habla de un tal Celes Vivena, miembro de una pareja de hermanos oriundos de Bulki, que llegaron a Roma en la época de los Tarquinios. Los hermanos Celes y Aulo Vivena aparecen representados en escenas legendarias pintadas en unas urnas encontradas en Chiusi y en un espejo de bronce procedente de Polsena, el cual intentaré ponerte una imagen en Twitter y en la comunidad de iVoox. También nos encontramos el nombre de Aules Vipinas en una copa de figuras rojas del siglo V, realizada por un artista etrusco a imitación de una copa ática. También aparece la inscripción de Abile Vipienas en un vaso de buquero procedente del santuario de Portonaquio en Veies, datado en la primera mitad del siglo VI a.C. Podemos estar ante un culto heroico a estos hermanos, puede que sean unas figuras muy famosas en el lugar en ese momento. Pero sin duda el testimonio etrusco más importante, con diferencia, y que nos permite sacar un poco más de información de esta intervención de Claudio, es la tumba François, en Bulki. En esta tumba hay una serie de pinturas murales que, según la opinión mayoritaria, datarían de la segunda mitad del siglo IV, que representan ciertos episodios de la mitología griega y etrusca que se complementan mutuamente. La escena histórica nos muestra a unos hombres armados con espadas matando a unos adversarios que están indefensos. Intentaré hacer lo mismo que con el espejo de bronce de Bolsena. Intentaré poner una imagen de la tumba François en Twitter y en la comunidad de iVoox. Estoy barruntando cómo poder transmitiros más fuentes de documentación sin necesidad de que me sigáis en Twitter, o igual no me estás escuchando en iVoox. Si tienes alguna idea, déjame tu comentario y encantado lo leeré y lo tendré en cuenta. Delante
de la escena histórica se encuentra la pintura con motivos mitológicos. Esta pintura representa una escena inspirada en la Ilíada, el sacrificio de prisioneros troyanos en los funerales de Patroclo. Lo que se pretende aquí es hacer un paralelismo simbólico entre la escena histórica y la escena mitológica. Y podemos reconocer a varios personajes porque, por suerte para nosotros, llevan su nombre escrito al lado. Y esto es lo que da a la escena histórica su particular relevancia. Entre los guerreros victoriosos encontramos a los hermanos Vivena, a Abie, Caile y Vipinas, a Mastarna, escrito como Maxtarna, y entre las víctimas a un tal Nebe Tarquinius Rumac, que bien podría ser perfectamente un tal Neo Tarquinio de Roma, porque sabemos que cuando acaba la palabra en ACH, en H o H, indica su origen local o étnico. Por ejemplo, Nebe Tarquinius Rumac de Roma. Hay otro personaje llamado Laris Papaznas Belznac, que puede ser que sea de Bolsini, y tenemos a Pesna Arpsanas Sveamag, que quizás sea de Solana. Otro detalle importante también es que los derrotados tienen sus nombres completos y los victoriosos solo tienen su nombre propio, lo que implica que esos personajes no necesitan ningún tipo de presentación, que seguramente sean conocidos entre la gente. ¿Se pegó Maxtarna y Vivena con un tal Neo Tarquinio? Puede ser. Cuando veas las pinturas, fíjate que Maxtarna aparece liberando a Caile Vipinas. Maxtarna lleva dos espadas, una con la que corta la cuerda y otra para dársela a su amigo una vez liberado. Es evidente que estas pinturas muestran una de esas aventuras mencionadas por Claudio en las que participan Celes Vivena y su fiel compañero Maxtarna. ¿Y qué hace ahí un Tarquinio? ¿Qué hace ahí un Tarquinio en esa pintura en Bulki, siendo asesinado por los Vivena y por Maxtarna? Algunos historiadores sostienen que la pintura representa una victoria de Bulki en una guerra entre Roma y sus aliados. Otros incluso han llegado a sugerir que ilustra la derrota y la muerte del rey Tarquinio y su sucesión por Mastarna Servio Tulio. Pero eso es ya hacer castillos en el aire, eso es pura especulación. No hay nada en el fresco que nos indique que ese tal Nebe Tarquinius Rumac fuera un rey. No tiene ninguna insignia real. Y tanto Tarquinio Prisco como Tarquinio el Soberbio se llamaban los dos Lucio, según nos han contado. Es posible que otros Tarquinios reinaran en Roma, como ya te dije al principio de esta serie de programas relacionados con los reyes. Es posible que la cronología que nos ha llegado sea completamente errónea y que haya huecos. No podemos descartar que hubiera más reyes de los que nos han contado. Ahora centrémonos en Maxtarna, en el nombre de Mastarna. Es posible que sea un apodo, que no sea su verdadero nombre, que ese apodo fuera pasando y que se convirtiera en el nombre por el cual era conocido. Se ha querido zanjar este debate de Mastarna Servio Tulio diciendo que Mastarna es una versión etrusquizada de la palabra latina magister, de donde deriva el término magistrado que aparece en ciertos títulos oficiales romanos, en especial para cargos militares. A lo largo de toda esta serie de programas de Roma Eterna que tenemos para rato, hablaremos de Magister Militum, de Magister Populi, de Magister Equitum. Hay una teoría que afirma que la naturaleza de la monarquía romana cambió en el siglo VI a.C. y que el antiguo rex, el antiguo rey, fue sustituido, en su calidad de jefe del ejecutivo, por un Magister Populi vitalicio, por una figura de la cual después derivó, cuando Roma se convirtió en una república, en el cargo de la dictadura. Cargo del cual ya hablaremos cuando entremos en la república y que aglutinaba los poderes de manera temporal en una única persona con el fin de resolver una crisis que estuviera poniendo en peligro la continuidad del Estado. Si aceptamos que Maxtarna es la versión arcaica de Magister, podemos llegar a la conclusión que este señor se convirtió en soberano de Roma en algún momento con el título de Magister, y a partir de entonces pasó a ser llamado Maxtarna por la tradición etrusca posterior, que podría significar jefe, o una mala interpretación del título latino, haciendo pasar como nombre propio un título, como ya vimos con lo de Lucumón, que significa rey pero nos lo ponen como si fuera un nombre. Esto implicaría que el nombre real de Maxtarna sería Servio Tulio. Vale, hemos hablado de Celes Vivena, hemos hablado de Mastarna, hemos hablado de una posible aventura que vivió gracias a lo que hemos encontrado en la tumba François, pero es que aquí se juntan tradiciones completamente opuestas y personajes completamente opuestos.
El fiel servidor de Tarquinio Prisco Servio Tulio no es compatible con ese aventurero que acompañaba a Celes Vivena en todas sus aventuras. Son personajes completamente diferentes. Tan diferentes como el primer Servio Tulio, fiel a Tarquinio, y el segundo Servio Tulio que vimos que usurpa sin piedad el trono de Roma tras el asesinato del rey. Lo más sensato, seguramente, sea considerar a Servio Tulio y a Maxtarna como dos personas completamente diferentes, reconociendo no obstante que tienen cosas en común. Claudio leyó todo lo relacionado con Maxtarna, le encajó, le cuadró y lo asoció con Servio Tulio. Es perfectamente posible que este Maxtarna, de la tumba François, llegara a ser rey de Roma, y es posible que sucediera a un monarca llamado Neo Tarquinio. Es posible que hubiera más reyes de los 7 que nos hacen creer los relatos de los analistas. Si asumimos que los 7 reyes oficiales se queden cortos, o que son un relato completamente falso y que son otros reyes los que reinaron, todo puede pasar. No podemos cerrarnos a nada porque no tenemos pruebas concluyentes de nada. Tampoco conviene olvidar que la Italia central del periodo arcaico era una Italia que estaba llena de mercenarios, de tropas privadas, de señores de la guerra, que actuaban como condotieros del siglo XVI. Señores de la guerra de rango aristocrático, cuyo poder se basaba en grupos de servidores armados, a los que se denomina unas veces clientes y otras veces amigos. La palabra latina es sodelis. Un símil con actualidad podría ser camaradas. Estas bandas actuaban con completa independencia de los gobiernos estatales, se movían entre fronteras y no dudaban en cambiar sus alianzas. Tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos al caudillo sabino Apio Claudio, que en el año 504 a.C. emigró a Roma con un séquito privado de 5.000 clientes armados. También tenemos la leyenda de los Fabios, una familia patricia que en el año 479 a.C. libró una guerra particular contra Belles con el apoyo de sus propios clientes y amigos. Esta situación se ve además ilustrada por una inscripción descubierta en Sátrico, el llamado Lapis Satricanus, que puede datarse en torno al 500 a.C., que alude a la ofrenda a Marte realizada por los sodales, los amigos, los camaradas de un tal Publio Valerio. Puede que este Publio Valerio fuera Publícola, un personaje que dominó el Estado romano durante los primeros años de la República. Lo más interesante aquí es el término sodales, que tiene un significado social, un significado especial en este contexto, y se refiere a los seguidores armados de un señor de la guerra independiente, de un condottiero de esa época. Esto concuerda exactamente con los detalles de la historia de Maxtarna que nos da el emperador Claudio. Cuando Claudio llama a Maxtarna el más fiel amigo de Celio Vivena, en latín nos dice Caeli Vivenae sodalis fidelissimus. Sodalis utiliza esa palabra que utilizaban para referirse a los camaradas de los señores armados. Y justo después nos dice que tras la desgracia de Vivena, Maxtarna abandonó Etruria con lo que quedaba del ejército de Celio, cum omnibus reliquis caelani exercitus. No nos habla de un ejército estatal, nos habla de un ejército privado, de una facción particular. Este Maxtarna formaba parte de un ejército privado de Celio Vivena. Y lo siento mucho, Claudio, pero creo que a la luz de las pruebas no es Servio Tulio este Maxtarna, sino que me inclino a pensar que fuera otro que también intervino en los asuntos de Roma y que posiblemente venció a un Neo Tarquinio de Roma, pero no a este Lucio Tarquinio. Esto, por supuesto, puede cambiar. Estamos grabando esto en el año 2020. Quizá dentro de un año o de dos salen a la luz nuevas pruebas y me dan en todo el morro. Sí, puede pasar perfectamente. En ese momento recoges cable y asumes que no sabes todo. No podemos afirmar nada. Estamos hablando de posibles, no estamos hablando de realidades, ya que es prácticamente imposible saber a ciencia cierta qué es lo que pasó. Y ahora, tras dejar claro que el origen de Servio Tulio no está nada claro, ¿qué te parece si abordamos ya su reinado? Servio Tulio es uno de mis personajes favoritos. De los reyes, sin duda, es mi favorito. Porque seguramente hayas escuchado todo el tema del censo, el tema de que es conocido como el segundo Rómulo, pero hay mucha más tela que cortar en esta toga de lo que aparentemente parece. Lo primero que te quiero contar es cómo se asentó en el poder. Hacemos un breve repaso. Antes, cuando un rey moría, el poder pasaba a los interreges, y estos consultaban con el pueblo. El pueblo elegía, el senado consentía y se proponía al rey y se coronaba. Tarquinio Prisco empezó a saltarse este sistema proclamándose rey solo con el ok del Senado, y Servio Tulio acabaría por enterrar del todo este sistema de los interreges.
Para poder encontrar detalles jugosos sobre este proceso de consolidación del poder, tenemos que irnos a los textos de Dionisio de Licarnaso. Una vez más voy a ir basculando entre Dionisio y Tito Livio para hacer una fusión e intentar reconstruir un relato lo más coherente posible, ya que tanto Tito como Dionisio te explican las cosas de manera diferente, a veces cambiando detalles que son muy importantes, y en el caso de Dionisio, por ejemplo, en la historia de Servio Tulio se explaya mucho, y cuando digo mucho es mucho. Habíamos dejado la historia con Tarquinio Prisco escondido en un arcón, cadáver, habiendo recibido tremendo hachazo, y con Servio Tulio ocupando el trono de Roma. Cuando Tulio consideró que ya se había hecho con el poder efectivo de Roma, honró al rey Tarquinio como si acabara de morir a consecuencia de las heridas, con un espléndido funeral, con un sepulcro imponente y con honores propios de un monarca. A partir de ese momento, Servio Tulio ejerció de tutor de los nietos de Tarquinio, a los que tomó bajo su vigilancia y cuidado, y ejerció como rey de Roma. Los patricios, por supuesto, estaban un poco mosqueados con todo esto porque no les parecía bien que Tulio, por su propia cuenta, se hubiera investido él mismo con el poder real sin el consentimiento del Senado y sin que se hubieran llevado a cabo ninguna de las formalidades legales. Así que estuvieron tramando planes, intentaban a ver cómo podían hacer para poner fin a este gobierno ilegal de Servio Tulio, que consideraban ellos ilegal. Decidieron que la primera vez que los reunieran en el Senado, lo forzarían a devolver las fasces y los demás símbolos de poder, y una vez devueltos, designarían a unos interreges y conforme a las leyes se elegiría a la persona que gobernaría Roma. El plan prometía. Con lo que no contaban, y es algo que vamos a ver durante todo este relato, es que Tulio estaba al corriente de todo. Así que para desbaratar esta conjura, Servio Tulio, que era muy zorro, dedicó sus esfuerzos en ganarse a los ciudadanos sin recursos, a las clases más desfavorecidas, con tal de conservar el poder por aclamación popular. Servio Tulio convocó al pueblo en asamblea y el muy zorro, es que era muy listo, acudió con los nietos de Tarquinio, con los niños pequeños, los subió a la tribuna para poder darle un efecto más dramático y pronunció un pedazo de discurso en el que se ganó al pueblo. Tengo que reconocer que a mí me encanta cómo Dionisio te narra dramáticamente estas escenas, estos discursos, como si fuera una obra de teatro. Es que parece una película prácticamente. Coges el relato de Dionisio y tienes un guión de cine. He estado pensando, valorando, si incluir o no los discursos. Incluso se me han aparecido en un hombro Numa Pompilio diciéndome que no, que solo te contará un resumen, y en el otro hombro se me ha aparecido Rómulo diciéndome que hemos venido a jugar y que adelante. Por un momento me incliné a abrazar el caos, pero he decidido resumirlo, porque si no iba a quedar un programa demasiado largo, y este discurso, por ejemplo, con los niños en la tribuna, son 2 páginas y media de discurso, son prácticamente 10 minutos de discurso, y tampoco quiero aburrirte ni matarte de aburrimiento. Eso sí, si tú en un futuro, si dices, oye, pues Iván, me gustaría que en un futuro, cuando haya un discurso, que lo lances, que lo leas, que lo expliques, lo que quieras, o sea, adelante. Dímelo en los comentarios y si sois mayoría, pues adelante. Hemos venido aquí a jugar. Pero hoy te voy a resumir lo que dice. La primera parte del discurso es pura manipulación emocional. Él se arroja como el tutor de los niños, de estos niños, los enseña al público, los enseña al pueblo. Miraos qué bonitos que son estos niños. Están desamparados con la muerte de su abuelo. ¿Cómo vais a dejar que estos niños se queden sin hogar? Que estos niños van a morir. Si me quitáis el poder, van a morir. Se quedan sin tutor legal. ¿Cómo vais a hacerle esto a estos niños? Luego habla de sus méritos como gobernante, las cosas buenas que ha hecho por Roma, las cosas buenas que ha hecho por ellos, por ese público que le está mirando. Y la última parte del discurso es el golpe de efecto definitivo. Es un discurso que podría tener vigencia a día de hoy, a 2020. Y es que Servio Tulio, en un giro inesperado de los acontecimientos, se ofrece a pagar de su fortuna personal todas, y cuando digo todas es todas, las deudas que hayan contraído todos y cada uno de los ciudadanos que no puedan pagarlas. Imagínate si sale alguien que se presenta alcalde o, por ejemplo, si al ser una ciudad no podemos hacer un símil con un presidente de gobierno de un país entero, de una ciudad, alcalde de una ciudad, se presenta alcalde y te dice que te va a pagar las deudas de todos los ciudadanos. Arrasa. Pero claro, actualmente lo que te puede pasar es que te embarguen la nómina o que te embarguen alguna propiedad.
Pero es que en Roma lo que podía pasar si no pagabas era que te mataran o que te encarcelaran. Entonces, claro, Servio Tulio en ese discurso dice que no puede permitir que la gente pierda la vida por deber dinero y que va a hacer leyes para que no se pueda encarcelar o matar a alguien por la deuda o esclavizar a alguien por la deuda. Y no contento con eso, no contento con zanjar de un plumazo todos los problemas crediticios de los ciudadanos, propone que todos y cada uno de los ciudadanos que no tengan tierras le den su nombre, porque él se encargará de que tengan tierras a costa de los vividores que tienen territorio público, que tienen tierras públicas y las explotan de manera privada. Ojo, Servio Tulio adelantando por la izquierda a toda la política progresista del mundo. Por supuesto, el público, se lo ganó para la eternidad. Es un ejemplo de tiranía clásica griega, antiaristocrática, de corte populista, que se sostiene con el poder de las clases desfavorecidas. Yo te voto, yo, Servio Tulio, te voto. Lo que sí que, como todo, hay una letra pequeña, de la cual te hablaré más adelante, pero hay una letra pequeña. Disolvió la asamblea y en los días posteriores ordenó que se apuntaran en una lista todos los deudores que no pudieran mantener la palabra dada al prestamista. Cuando tuvieron la lista hecha, hizo colocar una mesa en el foro y públicamente, trincu, pagó las deudas de los acreedores, todas. También, como había prometido, dictó una orden real que obligaba a abandonar las tierras públicas a quienes las poseían y las disfrutaban como particulares, y ordenó que los ciudadanos que no tuvieran ningún lote de tierra les dieran sus nombres con tal de que nadie se quedara sin tierras. Servio Tulio estaba poniendo patas arriba el Estado y los senadores estaban flipando. Y los senadores estaban horrorizados, los patricios estaban horrorizados, te lo puedes imaginar. Este rey estaba destruyendo el poder del Senado, pero es que el apoyo que recibía Servio Tulio era tal que es que los senadores, los patricios, temían que si hacían algo podían acabar asesinados brutalmente por el pueblo. Con lo que adoptaron un perfil bajo, se resignaron y decidieron esperar. Decidieron que era preferible que Servio Tulio siguiera usurpando el poder mediante el engaño a que se apoderara de él después de haberlos convencido y de que se lo hubieran entregado abiertamente. Recordemos que el pueblo no le había dado el poder a Servio Tulio. Pero de nuevo no contaron con que Servio Tulio tenía los oídos muy afilados. Yo creo que debía tener o una red de informadores brutal o tenía wifi, porque es que se enteraba de todo. Y al enterarse de que los patricios conspiraban contra él, preparó su segundo golpe de efecto, su segundo espectáculo. Se presentó en el foro, junto con su familia, con la familia real, vestido mugriento, sucio, todo roto, y con un semblante triste, como si estuviera deprimido. La gente, curiosa ante el espectáculo de ver al rey en esas deplorables condiciones, acompañado de toda la familia, se fueron congregando en el foro. Fue apareciendo gente, se fue llenando el foro y entonces en ese momento el rey convocó una asamblea, avanzó a la tribuna y pronunció un discurso en el cual habló de lo que se estaba cociendo en las entrañas del Senado, de los movimientos de los patricios para arrebatarle el poder y dárselo a los asesinos de Tarquinio Prisco, y en un movimiento magistral ofreció al pueblo el poder. Le dijo que si no quería al pueblo que fuera rey Servio Tulio, él, encantado de la vida, les entregaría el poder y se iría a su casa tranquilamente. Y tras decir eso, hizo ademán de abandonar la tribuna, pero de repente la gente empezó a gritar, le suplicaron que se quedara y que conservara el poder sin temer a nada ni a nadie. Servio Tulio fue proclamado entonces rey de Roma por el pueblo, sin importarle un comino el Senado, al que no pidió ni que ratificara la decisión del pueblo. Este tío era un maquinón. Nada más recibir el poder, distribuyó las tierras públicas entre los jornaleros romanos, anexionó 2 colinas más a la ciudad, la Viminal y el Esquilino, y repartió esos terrenos del Viminal y el Esquilino, que eran casi como mini ciudades, entre los romanos que no tenían hogar para que establecieran allí su casa. Y en la cima del Esquilino, en medio de las casas construidas por los romanos sin hogar, Tulio construyó su residencia. Con esta ampliación del terreno de la ciudad, Tulio fijó el Pomerium, el recinto sagrado de la ciudad, y fue el último rey que amplió este recinto sagrado. Rodeó las 7 colinas de Roma con unas murallas, los llamados muros servianos, pero, ojo, no te confundas con los muros servianos que podemos visitar hoy en día en Roma. Estos muros que puedes ver son del siglo IV a.C.
Pero por lo que Servio Tulio es más conocido y es famoso, es por las reformas que supuestamente acometió y que afectaban a la organización del pueblo. Fíjate el rato de programa que llevo y todavía no he hablado del tema más importante, para que veas que el reinado de Servio Tulio tiene muchísimo más que ofrecer que el censo. Vamos a explicarlo de manera rápida y sencilla para que se entienda muy rápidamente. Para empezar, sustituyó a las 3 tribus arcaicas romanas, los ramnes, los tiquies y los luqueres, que tradicionalmente se han relacionado con los latinos, los sabinos y los etruscos respectivamente, por 4 tribus que correspondían a las nuevas regiones urbanas en las que dividió Servio Tulio la ciudad de Roma, las tribus Suburana, Esquilino, Colina y Palatina. También nos dice Fabio Pictor que creó tribus rústicas de los alrededores de la ciudad, pero es más probable que el territorio que rodeaba la ciudad estuviera dividido en diferentes pagos o regiones, como nos dice Dionisio de Halicarnaso. También nos habla Dionisio de Halicarnaso que el censo se realizó por un sistema de monedas, pero no quiero entrar porque las monedas en Roma no se introdujeron hasta el siglo IV a.C., es una reforma posterior a la época de Servio Tulio. Cuando hablamos de la reforma de Servio Tulio, estamos hablando de una reforma que se cargó el sistema antiguo de curias, un sistema que estaba vinculado al origen étnico o al nacimiento, y fue sustituido por otro en el que solo tenía importancia el lugar de residencia. Si juntamos esto de las tribus con lo que te voy a contar del censo, puede que estemos ante el nacimiento del concepto de ciudadanía romana. Por eso, cuando te preguntes, ¿por qué este tío va tan lento explicando la historia de Roma? Es por esto. Para poder intentar entender algo completamente, tenemos que descubrir sus antecedentes, sus causas, de dónde viene. Y sin este periodo, no podemos entender lo que viene después, porque aquí surgen una serie de conceptos que si no los hablamos, si no los ponemos y le explicamos, no vamos a entenderlo después. Y es por eso por lo que me estoy tomando mi tiempo en poder asentar unas bases fuertes, sólidas, para poder después dar el acelerón y entender todo lo que se nos viene. Y vamos a meternos ahora en el censo. El censo indicaba originalmente una estimación en dinero de los bienes que poseía cada ciudadano, ya fuese patricio o plebeyo. Este censo lo que permitía era repartir las cargas militares y civiles en función de la capacidad económica de cada uno. Un sistema en principio correcto, bien, justo. También te digo, era obligatorio declarar los bienes. Si no declarabas los bienes te arriesgabas a acabar preso o acabar ejecutado. Gracias a este censo, se fijaron 5 clases y las respectivas centurias. Vamos a repasar cómo se dividía cada una de las clases, cómo podías acceder a una clase u otra y qué tipo de equipamiento tenían las centurias de cada clase. Pero antes de esto, te voy a aclarar 2 cosas. La primera, voy a hablar del equipamiento de los soldados. Y cuando te hablo del ejército romano de este periodo, creo que ya te lo he dicho en otro programa, pero quiero que borres de tu mente automáticamente, ya, borra, caca, la imagen del soldado romano en el que todos pensamos cuando hablamos del ejército romano. Ya llegaremos a ese momento de la historia en el cual el soldado romano sea ese soldado romano que nos imaginamos. Pero ahora, el ejército romano era un ejército de corte hoplítico. Así que si quieres imaginarte algo que se acerque más al ejército romano de esta época, imagínate a un hoplita ateniense de la época clásica del siglo V, el esplendor de Atenas, y estarás más cerca de lo que era un auténtico soldado romano de este periodo. Y el segundo tema a aclarar es que voy a hablar de la renta anual en ases. Podría decirte 100.000 ases y quedarme tan ancho. Sí, pero aquí hemos venido a sufrir. Y cuando eliges el camino del dolor, no puedes dejar cabos sueltos. Habrá, por supuesto, un programa dedicado al dinero y allí hablaré de ases, sestercios, denarios, todo. Pero para hacernos una pequeña idea, ya sé que es absurdo, esta equivalencia no sirve de nada, porque el precio del dinero, el precio de las cosas cambia. He encontrado unos cálculos de 2008 en los que hay una oscilación y nos dicen que un as equivalía entre 0,33 y 0,64 euros del año 2008. Ya te digo que esta equivalencia no sirve de nada, porque si yo te digo 100.000 ases y te digo que son, me lo invento, 40.000 euros, los 40.000 euros de ahora no te van a valer lo mismo que los 40.000 euros en valor de antes. Pero es para que te hagas una imagen mental, ya que a veces es más sencillo entenderlo.
Y ahora sí, hechas estas pequeñas aclaraciones, vamos a repasar clase por clase a ver qué es lo que tenemos. A la primera clase accedían aquellas personas que tuvieran una renta de 100.000 ases o más, y esta clase aportaba al ejército 80 centurias, que se dividían en 40 de personas mayores de 46 años y 40 de menores de 46 años. Las centurias de las personas mayores de 46 años se dedicaban a la defensa de la ciudad, y las centurias de menores de 46 eran destinadas a las campañas en el exterior. Su equipamiento: llevaban casco, escudo redondo llamado clipeus, grebas y coraza, todo de bronce, y sus armas ofensivas la lanza y la espada. A esta clase se añadieron 2 centurias de obreros que cumplían el servicio militar sin llevar armas. Eran los mozos de carga, como si dijéramos. Su misión era transportar las máquinas de guerra. La segunda clase: si tenías una renta de entre 75.000 y 100.000 ases, aportaban 20 centurias. Ojo el cambio, ¿eh? La primera clase 80, la segunda 20. Tanto de mayores como de jóvenes, aquí estaban mezclados. Portaban las mismas armas que la primera clase, pero no llevaban la coraza de bronce y el escudo no era el clipeus redondo, sino que era un escudo alargado. Bajamos a la tercera clase: 50.000 ases de renta. También aportaban 20 centurias. Llevaban las mismas armas, pero no tenían grebas. ¿Ves el patrón, verdad? A medida que avanzamos de clase se van quedando sin armadura. Para entrar en la cuarta clase necesitas una renta de 25.000 ases. Y también aportaba 20 centurias. A estos solo se les dejó la lanza y el venablo, una especie de lanza arrojadiza, que después fue sustituida por el pilum. Bajamos a la quinta clase: renta de 11.000 ases. Esta clase aportaba 30 centurias. Eran las tropas auxiliares. Llevaban hondas y proyectiles de piedra. Entre estas centurias estaban también censados los corneteros y los trompeteros, que eran repartidos en 2 centurias. Las personas que tenían una renta inferior a los 11.000 ases formaban el resto de la población, una sexta clase no oficial, que aportaba una sola centuria y que estaba exenta de pagar impuestos y del servicio militar. Aparte de estas centurias de infantería, también inscribió 12 centurias de caballeros de entre los ciudadanos principales de la primera clase. Formó otras 6 centurias a partir de las 3 creadas por Rómulo, y para poder comprar estos caballos se les concedieron 10.000 ases del tesoro público, y para la manutención de estos caballos gravó a las viudas con el pago anual de un impuesto de 2.000 ases. Si te fijas, las cargas impositivas están pasando de los pobres a los ricos, y las cargas militares también. Los ricos están pagando más y están aportando más al Estado. 80 centurias la primera clase. ¿Pero recuerdas la letra pequeña de la que te hablé hace un rato? Pues ahora te voy a explicar en qué consiste esta letra pequeña. Porque sí, los que más tenían, más tributaban y más aportaban. Correcto, todo bien. Pero hay un truco. El truco estaba en que el voto de los ricos valía más que el voto de los pobres. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Cuando se tenía que decidir un asunto de gobierno, se convocaban a las centurias y votaban primero los caballeros, la clase especial, la centuria especial, los caballeros, los futuros equites. Después, votaban las 80 centurias de la primera clase. En esta ronda, normalmente ya había acuerdo y se acababa ahí la votación. Pero si no había acuerdo, cosa que ya te digo pasaba muy raras veces, se llamaba a votar a la segunda clase y así sucesivamente. Casi nunca se descendía hasta llegar a las clases bajas, y la última clase, que directamente no pagaba impuestos, no hacía el servicio militar, pero a cambio no contaba para nada en política. A este sistema se le llamó timocracia, una forma de gobierno en la que los únicos que participan son los ciudadanos más acaudalados. Ojo que timocracia no viene de timo, no viene de timar a la gente. Sí que hay algunos países actuales que podrían ser timocracia de timo, pero esta timocracia deriva de la palabra griega timé, honor. Este sistema es un calco tal cual del sistema que había impuesto Solón en Atenas apenas unos años antes. Una vez acabado el censo, llamó a todos los ciudadanos romanos a presentarse en el campo de Marte, cada uno en su propia centuria. Como ves, es una sociedad profundamente militarizada. Cuando estuvieron formadas todas las centurias, sacrificó una cabra, una oveja y un toro. Este sacrificio recibió el nombre de lustrum, porque con él se terminaba el censo. Este lustrum, esta palabra,
fue poco a poco cambiando de significado, pasando a aplicarse al periodo entre censos, hasta nuestro lustro actual, que hace referencia a un periodo de 5 años. Para que te hagas una idea, Dionisio nos dice que la población censada en Roma en ese momento era de unas 80.000 personas. Me parece un poco flipado, Dionisio. Yo te lo digo con cariño. Pero creo que la estimación más acertada podría ser en torno a los 30.000, 40.000. Servio Tulio hizo muchas reformas. Aparte del censo, hizo tantas reformas que fue considerado, como ya te he dicho al principio, el segundo Rómulo. Es el refundador de Roma. Este rey es uno de los más importantes, por no decir el más importante de todos. Otra reforma que hizo fue permitir que los libertos, si no deseaban volver a su patria, gozaran de igualdad de derechos que el resto de ciudadanos. De hecho, ordenó que también los libertos estuvieran sometidos al censo y los distribuyó entre las tribus de la ciudad, concediéndoles todos los privilegios que tenían el resto de plebeyos. Esta reforma, una vez más, hizo saltar las alarmas entre los patricios. No querían que los libertos se integraran con los ciudadanos. Tulio convocó de nuevo al pueblo en la asamblea y les hizo ver que gracias a esa medida, Roma no estaría nunca a falta de efectivos y no tendría que recurrir a los mercenarios con el consiguiente daño a las arcas públicas. E invitó a todas aquellas personas que tuvieran esclavos a que si creían que realmente esos esclavos liberados no merecían la libertad, que no los liberaran, pero que si los liberan tenían que ser libres a todos los efectos. El hecho de poder formar parte de la sociedad con los mismos derechos que los plebeyos hacía que la vida del esclavo fuera un poco más llevadera, porque tenías esa esperanza de que si haces bien tu trabajo y tu amo te libera, podrías reincorporarte y podrías formar parte de la sociedad como una persona libre y poder hacer tu vida. Ten en cuenta que depende de donde estés sirviendo. Una vez liberado, tus habilidades pueden ser muy útiles. Un esclavo que trabaje en palacio, por ejemplo, está al corriente de todos los resortes del poder y puede ser un perfectísimo fontanero político. En época imperial tenemos ejemplos de libertos que han llegado muy, muy alto. Servio Tulio cambió también la forma en la que se administraba justicia. Los reyes anteriores llevaban personalmente todas las causas jurídicas ellos, tanto privadas como públicas. Pero Tulio separó causas públicas y causas privadas. Los delitos contra el Estado serían juzgados por él, pero los asuntos privados serían juzgados por jueces particulares a los que señaló como límite y norma de su actuación las leyes dictadas por él. Y como última obra civil de Servio Tulio me gustaría comentar la construcción del templo de Diana. Servio Tulio quería organizar y unir a todas las ciudades que formaban parte del pueblo latino, para evitar que volvieran a luchar entre ellas. Y con ese fin, reunió a los hombres más poderosos de cada una de las ciudades, reunió al Senado, y les aconsejó que, en aras de la concordia, erigieran un templo que sería inviolable, sufragado por todos, en el que las ciudades se reunirían de manera anual para ofrecer sacrificios comunes, particulares, celebrar fiestas, y en caso de que hubiera algún roce entre ellas, lo arreglaran allí, de manera pacífica, sin llegar a las armas. Todos estuvieron de acuerdo y con el dinero aportado por cada una de las ciudades, se erigió el templo de Diana en el Aventino, inspirándose en el imponente templo de Artemis en Éfeso. Cerramos con el templo de Diana, la carpeta dedicada a las obras civiles y a la tarea política pública de Servio Tulio, y vamos a abrir la carpeta de los hechos militares durante el reinado de Servio Tulio. A la hora de documentarme para los programas, no solo recurro a las fuentes literarias, que las uso como base sí, pero no como única fuente, y también suelo ver vídeos en YouTube o buscar documentales o a ver qué dicen otros divulgadores sobre el tema. Y en este caso me he encontrado algo paradójico, porque mucha gente dice que el reinado de Servio Tulio fue un reinado pacífico, que solamente se dedicó a reformar Roma, el censo, las tribus, el templo de Diana y poco más. Pero es que tanto Tito Livio como Dionisio de Halicarnaso te dicen lo contrario.
Tito Livio no te da muchos detalles. Tito Livio te dice que estuvo en guerra con Velles y con las demás ciudades etruscas, que ganó y ya está. Dionisio de Halicarnaso te dice lo mismo, pero dándote más detalles. Te dice que estuvo 20 años de guerra ininterrumpida contra las 12 ciudades etruscas, ya que al morir Tarquinio Prisco, estas ciudades creyeron que el acuerdo de rendición se había extinguido. La revuelta contra Roma empezó en Velles, siempre Velles, siempre la están liando Velles, que respondió a los embajadores que llegaron por parte de Tulio que ellos no tenían ningún tratado de amistad, ni cesión de soberanía, ni alianza, ni nada con Servio Tulio. A la revuelta de Velles se la unieron Caere y Tarquinia, y posteriormente se unieron el resto de ciudades hasta formar la alineación titular etrusca que casi nos la sabemos de memoria, a saber, Velles, Caere, Tarquinia, Crotona, Arretium, Clusium, Perusia, Volaterrae, Betulonia, Ruselae, Volsini y Faleri. Paradójicamente, a pesar de que nos dice Dionisio que fue un conflicto que duró 20 años, que no es que fueran 2 meses, que son 20 años, no nos da ningún detalle. Solo nos dice que Tulio mostró ser muy valiente y que finalmente las ciudades etruscas, agotadas tanto por lo que no tenían ya soldados y porque no tenían dinero, entregaron de nuevo la soberanía a los romanos en los mismos términos que en tiempos de Tarquinio, se volvieron a rendir. Y también nos dice que perdonó a todas las ciudades etruscas menos a las 3 principales rebeldes, Velles, Caere y Tarquinia, que por haber sido las primeras en rebelarse y arrastrar a las demás, les quitó parte de su territorio que distribuyó entre los romanos que habían accedido recientemente a la ciudadanía. Es muy curioso que te digan que estuvo 20 años en guerra y no te hablen de ninguna batalla. Cero. Curioso cuanto menos. Fueron pasando los años y nos acercamos poco a poco al final del reinado de Servio Tulio. Un final horrible, un final terrible el que tuvo Servio Tulio, y del que, para poder hablar, tenemos que hacer un poco de programa del corazón. Tenemos que hablar de cotilleos y de líos familiares. Ya verás. Nos cuentan que Servio Tulio, fruto de su matrimonio con Tarquinia, tuvo 2 hijas, Tulia la mayor y Tulia la menor, Tulia mayor y Tulia minor. Cuando sus hijas llegaron a edad casadera, se casaron con los nietos de Tarquinio Prisco, estos chavales a los cuales usó en su primer discurso, pues estos, llamados Lucio y Arrunte. Madre mía. Hay tantos Lucios y tantos Arruntes entre los tarquinios que esto parece, no sé si te acuerdas, la escena de la boda de la película Godfellas, uno de los nuestros, en la que todos los miembros de la familia se llaman Peter o Paul y están casados con mujeres que se llaman Marie. Pues aquí igual, todos son Lucios y todos son Arruntes. Madre mía. Total, al nieto mayor lo casó con su hija mayor y al nieto menor con su hija menor, pensando que así, como tenían edades parecidas, congeniarían mejor. A la hora de distinguir si Lucio es el mayor o Arrunte es el mayor, hay diferencia de opiniones. Tito Livio te dice una cosa y Dionisio de Halicarnaso te dice la contraria. Yo, como acabó siendo rey Lucio, como Lucio Tarquinio, después conocido como el Soberbio, voy a tomar la versión de que Lucio es el mayor y Arrunte es el más joven. Lucio, nos cuentan que tenía un temperamento violento y ambicioso, mientras que Arrunte era de naturaleza apacible. Lo mismo pasaba con las hijas de Servio Tulio. Tulia la menor era violenta, ambiciosa, y Tulia la mayor era pacífica, apacible, era una persona tranquila. Los matrimonios, por supuesto, no fueron felices en absoluto. Y a partir de ahora en el relato vamos a tener la presencia de Tulia, que Tulia es el arquetipo de mujer poderosa malvada, causante de todas las desgracias que veremos después repetido en varias figuras femeninas poderosas a lo largo de la historia de Roma, como la misma Livia Drusila, la última esposa de Augusto, que supuestamente se cargó a media familia. Pues aquí vamos a ver que Tulia es un mal bicho, pero mal bicho. Pero como te digo siempre, cógelo con pinzas, porque la persona que escribió estos relatos tenía una intención. Como no podía ser de otra manera, Lucio y Tulia la menor se veían en secreto.
se hicieron amantes. Según lo que podemos sacar de los relatos, tenían una química juntos que era fuego. Lo que tenían ambos era fuego puro. Tulia estaba profundamente enamorada de Lucio de una manera salvaje, igual que Lucio de Tulia. Tulia era muy infeliz con su marido, con Arrunte, porque era según ella, un pelele. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Tulia despreciaba a su hermana y Lucio despreciaba a su hermano. Se conjuraron para arreglar las cosas y recuperar el trono para los tarquinios. Y lo primero que hicieron fue quitarse de en medio a sus respectivos cónyuges. Murieron en sospechosas circunstancias, casi uno después del otro, y Lucio y Tulia la menor se casaron no con el consentimiento de Servio Tulio, precisamente porque veía que la cosa se estaba poniendo peleaguda, pero no se opuso. Dijo, bueno, si sois felices, pues adelante. El anciano Servio Tulio era de carácter afable y de carácter conciliador, con lo que solo quería tener una vejez tranquila y acabar sus días como rey pacíficamente. Una vez que Tulia y Lucio se casaron, empezó el plan. Nos cuentan que Tulia le comía el coco a Lucio y venga y dale, picando piedra, tienes que quitar de en medio a Servio Tulio, tenemos que hacernos con el poder, si no te haces con el poder no eres un hombre, vete de Roma, pim, pam, machacando la idea de que Tulia es la malvada de la película, venga y venga, cada 2 por 3, hasta que Lucio, instigado por este furor desatado de su mujer, que madre mía, qué odio le tienes a tu padre, ¿qué te ha hecho tu padre, Tulia? Tarquinio empezó a moverse. Empezó a visitar a senadores, a comer con ellos, a hablar con ellos, a saludarles, les recordaba los favores de su abuelo, les pedía que le correspondieran, hacía promesas, echaba mierda sobre Servio Tulio y poco a poco fue ganando adeptos a su causa. Servio Tulio, que, como recordarás, se enteraba de todo, tenía wifi, temía que le fuera a suceder algo si le cogían por sorpresa e intentó negociar con la facción que se estaba creando en su contra, intentó hablar con Tarquinio. A ver qué pasa, ¿por qué? ¿Por qué estáis así contra mí? ¿Qué os he hecho? Pero Tarquinio no le hacía ni caso. Tarquinio le emplazaba a que todo lo que le tenía que decir se lo diría delante del Senado. Servio Tulio convocó una sesión para preguntarle qué es lo que tenía en contra suya y Tarquinio le recriminó que Tulio ejerciera el poder más allá de una regencia correspondiente mientras ellos crecían. Y Tulio le explicó todos y cada uno de los motivos por los que se mantuvo en el poder, exponiendo todos sus actos de gobierno y destacando por encima de todo que había sido un gobernante justo. Tarquinio tiene una concepción equivocada, ya que la monarquía en Roma, según nos lo han contado, no era hereditaria. Aquí Tarquinio parte de una base errónea. Como punto final a su intervención, Servio Tulio una vez más puso su cargo a disposición del pueblo si éste así se lo pedía y disolvió la reunión. Llamó a los heraldos y les ordenó que convocaran al pueblo en asamblea inmediatamente. Cuando el pueblo estuvo reunido en el foro, subió a la tribuna y pronunció un discurso largo, un discurso conmovedor, en el que fue enumerando todas sus hazañas bélicas y recordó todas y cada una de las reformas políticas, gracias a las cuales todos los ciudadanos habían sido beneficiados. Cada frase de Tulio era respondida con aplausos, pero no sabían por qué hacía esto Tulio. El pueblo no sabía lo que se había hablado dentro del Senado. Hasta que al final, Servio Tulio les explicó que lo hacía porque Lucio Tarquinio lo acusaba de retener ilegalmente el trono. La gente se indignó profundamente e empezó a gritar como locos al conocer la razón por la cual Tulio había convocado al pueblo. Servio Tulio les dijo que él no tenía ningún problema en ceder el poder, que si el pueblo quería darle el poder de buena fe a Lucio Tarquinio, él no sería un impedimento. El pueblo, por supuesto, no aceptó la renuncia de Servio Tulio, hasta el punto de que fue acompañado a su casa por una procesión de una multitud de gente que le aplaudía y le aclamaba a su paso. El pueblo, sin duda, estaba de parte de Servio Tulio. Lucio Tarquinio, después de semejante espectáculo y de semejante fracaso, pasó un tiempo escondido en su casa, tramando un nuevo plan. En ese momento Tulia le convenció de que se reconciliara falsamente con Servio Tulio, que se reconciliara con el único fin de que el rey bajara la guardia y dejara de vigilarle, porque le tenía echado el ojo, por supuesto. Se aprovecharon de la buena fe de Servio Tulio.
él ignoraba que estaba lidiando con dos bichos del infierno. Y con las negociaciones fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, y cuando llegó la época de la recogida de la cosecha y el pueblo se dispersó para atender sus obligaciones en el campo, salió con sus compañeros, que iban armados con espadas bajo las vestiduras. Distribuyó hachas entre algunos criados y él mismo se puso el atuendo real, los demás símbolos de poder, se dirigió al foro y ordenó al heraldo que convocara a los senadores a una reunión. Lucio Tarquinio se iba a sentar en el trono y se iba a autoproclamar rey. Servio Tulio, por supuesto, fue avisado de inmediato de que Tarquinio había aparecido en público, ataviado con el atuendo real, y que estaba convocando a los senadores a una reunión. Salió de su casa a toda prisa y casi sin escolta. Al llegar al Senado, vio a Tarquinio sentado en el trono, con los atributos reales, rajando de él ante todos los senadores, y le dijo: No puedo creer lo que ven mis ojos, y mis oídos se niegan a refrendarlos. ¿Quién te ha autorizado a ti, el más infame de los hombres, a adoptar esa apariencia? ¿Quién ha osado permitir que ocupes un trono que no te pertenece? Tu atrevimiento y tu desvergüenza, Tulio, que a pesar de no ser un hombre libre, sino un esclavo, tuviste la osadía de proclamarte rey de los romanos. Al oír estas palabras, Tulio se abalanzó como loco sobre Tarquinio con la intención de levantarlo del trono y sacarlo de ahí. Tarquinio, que esperaba esa reacción, saltó de su asiento, agarró al anciano y se lo llevó a rastras fuera del edificio. Cuando estuvo fuera del Senado, Tarquinio, en plenitud de sus fuerzas, levantó al anciano Servio Tulio por los aires y lo tiró escaleras abajo del Senado. El anciano rey se levantó a duras penas, dolorido, sangrando, y vio que estaba rodeado de seguidores de Tarquinio, con lo que no pudo hacer otra cosa que marcharse, acompañado de unos pocos servidores que le sujetaban. Y ahora agárrate, porque viene lo peor de la historia. Esto no es lo peor viene ahora. Tulia, que por supuesto estaba enterada de todos los planes, quería saber cómo había acabado el asunto. Se subió a su carro y se presentó en el foro. Cuando se enteró de lo que sucedió y vio a Tarquinio de pie en lo alto de las escaleras del Senado, fue la primera en saludarlo en voz alta como rey, y tras eso se lo llevó a solas y le exigió que acabara con la vida de su padre, porque si Servio Tulio vivía, aunque fuera un día más, podría arrastrar a la muchedumbre contra Tarquinio. Tras decirle eso, se subió en su carro y se marchó. Tarquinio envió a unos secuaces armados con espadas que recorrieron a toda velocidad el camino que separaba el Senado de la casa del rey, y en un callejón cerca de su residencia lo encontraron, herido, moribundo, y lo apuñalaron hasta matarlo. Con el cuerpo todavía caliente y, según Dionisio, palpitando, apareció por ese callejón estrecho el carro de Tulia. Como la calle era muy estrecha, las mulas se pararon en seco y se encabritaron al ver el cuerpo. No podían seguir. El conductor, impresionado por la escena de ver al rey, cosido a puñaladas, lleno de sangre, en la calle, se giró a Tulia y le miró. Tulia le tiró un banquito a la cabeza y le exigió continuar, aunque eso significara atropellar a su padre. El conductor, con lágrimas en los ojos, más por la pena que por el dolor del golpe, condujo el carro a la fuerza, atropellando el cadáver del rey Servio Tulio.
Cuentan que al pasar el carro por encima del cuerpo, la ropa que llevaba Tulia se manchó de sangre y con la sangre de su padre encima fue a reunirse con Lucio Tarquinio en su casa, profanando con ese acto impío el sagrado recinto del hogar y desatando la cólera de los dioses del hogar, que se aseguraron de que aquel reinado que empezó mal acabara todavía peor. Esto sucedió en la parte más alta del barrio Ciprio, en la Cuesta Urbia, que a raíz de este suceso se llamó Vicus Sceleratus, que se podría traducir como calle de la maldad, de la infamia. Actualmente podemos visitar el lugar que se cree que fue este Vicus Sceleratus. Si visitas Roma, si tienes la suerte de visitar Roma, cosa que yo no voy a poder hacer por desgracia en un futuro cercano y medio lejano, tienes que ir hasta la Vía Cavour, hasta el 256 de la Vía Cavour, y allí te encontrarás una escalinata, que actualmente se llama Escalinata dei Borgia. Allí se cree que ocurrió este horrible acto. Y así, apuñalado, y con su cadáver atropellado por su propia hija, tras 44 años de reinado, murió Servio Tulio, el segundo Rómulo, considerado por muchos el último rey legítimo de Roma. Vaya historia, vaya muerte y el atropello, eso es criminal, criminal. Voy a quitar la música porque nos adentramos en la zona oscura, en el triclinium de Roma Eterna. Es rollo radio 3 de la madrugada, ¿eh? Antes de empezar con la sección improvisada, tengo que dar las gracias a la voz del anciano Servio Tulio, que igual lo has reconocido, igual no. Si no lo has reconocido, te lo digo, es Sergio Mena, el Master and Commander de mi casa, del descampado. Muchas gracias, Sergio, por tu apoyo y por ofrecerme tus servicios en forma de tremendísimo Servio Tulio anciano. No he querido abusar, tenía ahí un montón de discurso preparado para que leyera en forma de anciano, pero ha quedado muy bien esa escena de el enfrentamiento, cuando Tulio sorprende a Tarquinio en el Senado y ambos se enzarzan ahí y se empiezan a pegar. Es una escena muy potente y que de hacerla de manera interpretada le da todavía más potencia. Muchas gracias, Sergio. Y como siempre también agradecer a los pretorianos que estáis apoyando económicamente el podcast, ya sea mediante Ko-Fis o mediante la suscripción mensual en iVoox. Muchas gracias, de verdad. Estoy pensando fórmulas para agradecer todavía más esa confianza que depositáis en mí colaborando económicamente, sin necesidad de cortar el contenido. Como ya comenté en el momento en el cual apliqué el tema de las suscripciones de pago, no quiero dividir el contenido de podcast entre oyentes bien y oyentes mal. No, quizá algo extra, pero que el contenido troncal, o sea, la materia común, las troncales de Roma Eterna, serán para todo el mundo. El resto igual son cosas extra, pero que no sean contenido vital. Estos son ideas que se me ocurren. Ya, de momento no estoy haciendo nada, simplemente intento. En la comunidad de iVoox sí que escribo. Para la gente que está suscrita les voy dando comentarios, voy comentando qué hago. Oye, mira, pues acabo de grabar esto y tal y cual. Para hacer un poco de familia, para hacer un poco de comunidad y de estar conectados, que veáis el día a día del podcast. Poco a poco voy escribiendo un poco más. Son cosillas que me gustaría hacer para que entre todos formemos parte de este proyecto, de este gran proyecto que lleva ya 10 programas. Este es el 10º programa
Y todavía no hemos empezado la República. Llevamos 10 programas y todavía no hemos empezado la República. Madre mía. Sí, yo entiendo que hay gente a la que le pueda desesperar esta tardanza, este ritmo tan lento a la hora de llegar a los episodios más famosos de la historia de Roma. Julio César, Augusto, Calígula, Nerón, Constantino, sí. Pero es que Roma Aeterna nace con el objetivo de ser una historia global de Roma. Y como historia global no puedes empezar desde Julio César o desde Augusto. Tienes que empezar desde el principio, porque solo empezando desde el principio podrás entender lo que se viene después. Porque todos somos consecuencias de unas causas. Y si no entendemos las causas, no podemos explicar las consecuencias. Y este es el hecho por el cual le estoy poniéndole tanto énfasis a lo arcaico de Roma. Es algo que no se suele contar también. Es posible que muchas cosas de las que estoy contando ni las conocieras, y eso me hace muy feliz, porque explicar estos relatos, explicar estas historias que merecerían una serie, merecerían una película, más allá de la época más famosa, tardorrepublicana y primera imperial, es muy positivo que se conozcan estas cosas. No olvides tampoco que me puedes encontrar vía mail en romaeternapodcast@gmail.com o en Twitter en @romaeternafm. Por ambas vías me puedes escribir y te contestaré encantado. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas, encantado te contesto. Y creo que voy a empezar a poner la música del final. Ahí está. Porque llevo ya casi 2 horas de grabación. No sé cuánto durará el programa. Es posible que estemos ante el programa más largo de la historia de Roma Eterna. Puede ser. Pero es que a mí el reinado de Servio Tulio me gusta mucho. Es un personaje que me gusta mucho. Lo admito. No sé qué pasará cuando lleguemos a gente como Julio César. No sé cuántos programas o de cuántas horas va a ser el programa de Julio César, pero tengo miedo. Te lo digo, tengo un poquito de miedo. Y ahora sí, me despido. Te mando un fuerte abrazo y te espero dentro de 15 días en el siguiente programa de Roma Aeterna.